Alejandra Ramos, en esta recorrida que estamos haciendo todas las mañanas, un poco para ir conociendo el panorama hídrico de las localidades que comparten o son vecinas del distrito de General Viamonte. Ale, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen día. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo nos está tratando el día ya? Acá una heladita terrible. Sí, pero hermoso día. El bulevar no sabés, sí. el bulevar no sabés lo blanco, hasta hace un ratito estaba blanco. Ya ahora no porque hay sol. También, acá también. Pero... No, ahora un sol divino para disfrutar. Así que bueno, para aquellos que les gusta salir a caminar, lo pueden hacer el día de hoy, muy lindo para despejar la mente. Sí. Y buen fin de semana, con buenas temperaturas, buen sol, así que no nos podemos quejar. Para nada. Ale, bueno, y este sol que nos viene bien, ¿no? ¿Ustedes cómo están viviendo este tema de las inundaciones? Y estamos acá un poco complicados, lo que conocen, lo que tiene que ver con la laguna de Schiavi y la laguna del Chancho, con estas últimas lluvias casi se juntaron, que eso se empieza a preocupar un poco lo que tiene que ver con la situación hídrica y también, bueno, cómo se van inundando los campos. Hay muchísima agua, uno recorre y ve las lagunas, están todas llenas, lagunas que son añejas y que uno las tiene como parámetros de cómo está el tema del agua, ya están tan colmadas, así que bueno, lo que sí salí a recorrer un poco, están las lagunas, es como que si llega a llover un poco más, ahí sí se va a ver que va a correr el agua y es como si volver a viejas épocas, ¿no? Claro. En este sentido, bueno, está todo lleno de agua y bueno, esperando que ahora el piso absorba todo lo que más pueda. Bueno, las cunetas están todas también con agua, los caminos están lindos algunos, pero lo que no han reparado por ahí tiene que ver con el tema de lo que son los limpiar las alcantarillas y claro. Eso que permita un poco más que corre el agua, bueno, que tiene que ver con la zona rural, estoy hablando, claro. Que justamente es un poco lo que complica. Sí. ¿Han tenido evacuados, Ale? No, preguntamos en lo que tiene que ver con defensa civil, no tuvieron que hacer asistencia, sí hubo muchos postes caídos, que bueno, estuvieron en algunas zonas sin luz por más de 24 horas, por reparaciones y demás, por todo lo que dejó el viento. Una parte de la ciudad había quedado sin luz en esa noche, pero bueno, con las cuadrillas de DN estuvieron trabajando en la medida que podían, porque bueno, sabemos que cuando son estas condiciones climáticas hay que tener cuidado también porque el personal de DEN son seres humanos y sabemos lo que significa cuando están trabajando con cables de alta tensión. Sí. Así que bueno, un poco de paciencia fue, pero poco a poco se fue normalizando todo. Sí, la preocupación porque miércoles o jueves dan nuevamente lluvia, por un lado eso. Vos sabés que estábamos haciendo una recorrida durante toda esta semana y nos contaba el colega Siriaco Torres que en 9 de julio el agua, por ejemplo, estaba brotando, digamos, de lo alto que están las napas. Se estaba dando ya algunas situaciones y eso realmente es muy raro para nuestra zona. Claro, y eso es lo que empieza a preocupar, porque bueno, no alcanza entre una semana y otra a absorber y eso es lo que preocupa. Por eso decía de que el tema de las lagunas están todas colmadas al límite, pero no empezó a correr ese agua. Claro. Si llega a llover más, ahí sí comienza ese problema y donde no va a haber tiempo de absorción, que es lo que en este momento estamos teniendo. Yo entre que llovió el día domingo, lunes, después salí a recorrer y ya ayer cuando volví a mirar ya había bajado bastante el agua. Es decir que hay todavía, pero bueno, si llega a llover de la misma cantidad que lo hizo, ya vamos a estar un poco más complicados en la relación de lo que tiene que ver con que no alcanza que absorba el agua, ¿no? Pero bueno, esperemos que no pase a mayores y que sea lo necesario nada más. Ya tenemos por demás. Claro, Ale, ¿y en lo rural se ha complicado el tema de la producción, sacarla y eso en los caminos? Sí, en algunos lugares sí. En algunos lugares están complicados porque bueno, hay zonas que están cortados los caminos. Claro, porque viste cuando en época de cosecha o algo es doble complicación, además del camino de no poder transitar, tampoco poder sacar la producción.
Sí, eso también es un problema también para la parte de ganadería, ¿no? Para Claro. personas que están los animales sin pasto. Hay zonas donde tenían un poco de pasto y con todo el agua que corrió ya se quedaron sin nada. Y ahí comienza toda una cadena de consecuencias de esta lluvia, ¿no? Recordemos que en algunos lugares llovieron 140, 150 milímetros, aquí en la ciudad cabecera llovieron 130, 140, depende de los lugares, pero bueno, todo eso es mucha cantidad de agua que se acumula, claro, sí. Ale, para ir un poco también entendiendo, y ustedes, además, digamos, de lo que llovió, ¿reciben agua de qué zona? Y nosotros estamos recibiendo, bueno, la parte tenemos que tener cuidado siempre por la parte de los totos, por la parte de los tejedor, por toda esa zona. Tenemos que estar mirando los distritos vecinos que a veces por ahí hacen hasta canales clandestinos y demás. Viste que nosotros ahora después empiezan a que me tiró el agua que me tiró el agua el otro. Pero bueno, el agua tiene que seguir corriendo y eso complica. Sí, claro. Sí, tal cual. Sí, un poco estos días la charla que teníamos con varios periodistas de la zona en esta recorrida hablaban que, bueno, un poco el agua está frenada casi llegando a Bragado, ¿no? Y eso es lo que también nos complica tanto a ustedes como Lincoln, como a nosotros, como a 9 de julio. Claro, eso es lo que pasa, porque bueno, van tapando y donde taparon ahí ya directamente empiezan a inundar zonas. Claro. Esa es la realidad. Sí. Nadie quiere tener agua, pero bueno, claro. El agua tiene que correr, tiene que seguir su curso y tiene que llegar hasta donde tiene que llegar. Claro. Es así. Sí. Lo que pasa es que tal vez los estudios que tal vez hacen del suelo, hacia dónde tiene que dirigirse el agua, hacia dónde tiene que llegar y todas esas cuestiones, a veces como que pierden un poco el eje en ese sentido y tienen que consultar también a los chacareros, los que están en los campos, hacia dónde corre el agua, claro. ¿No? Y a veces van y hacen ponen unos tubos donde no los tienen que poner porque el agua no pasa, por ahí pasa más adelante. Sí. Y esas cosas también ocurren y a veces se enojan mucho con los productores cuando le dicen que le cuestionan, ¿no? Y tienen que escuchar a veces a la gente en ese sentido, a los que están en el campo, a los que recorren, a los que ven por dónde va el agua y aquellas personas que hace años que viven en el campo, ¿no? Que lo saben bien. Y lo sabe bien y lo conocen. Obvio. Y esas cosas no ocurren y a veces pasan cuestiones mucho más graves. En una zona donde había un médano, habían comprado una chacra, había una anécdota de esta característica, y estaban por romper el médano para poder sacar una laguna que tenían en su campo. Y ese médano no lo podían sacar porque se llenaba toda esa zona de agua. Claro. Es histórico. Los chacareros de año tras año siempre dijeron nunca toquen ese médano y lo estaban por tocar con ese desconocimiento, ¿no? Claro. Así que bueno, todo lo que se puede llegar a generar en una cuestión de falta de conocimiento o de no escuchar a veces a los que viven en los lugares en el campo. Sí, por suerte no, pero otra de las realidades también la fuerza que trae el agua, que en algunos casos, como por ejemplo en nuestro distrito, ha arrastrado los caños de cemento, o sea, para que podamos dimensionar, digamos, con la fuerza que trae, ¿no? Claro, sí, porque tal vez no toman dimensión de lo que es una inundación, no toman dimensión de lo que las consecuencias que puede llegar a tener y tampoco toman dimensión, bueno, si hablamos del campo específicamente, a veces dicen, sí, se llenó de agua, pero ya está todo seco. No. Después ese suelo perdió muchísimos nutrientes, muchísimas. Sí. Entonces quedan suelos a veces hasta improductivos hasta que se puede volver a cultivar y demás. Y todo eso lleva mucho tiempo. Una inundación significa que después que se secó todo son 5 o 10 años para recuperar ese suelo. No es que se hace todo de un día para el otro. Lo que significa una inundación es muchísimas las consecuencias que trae después. Siempre decimos ayudamos para la inundación, sí, toda la gente que necesita, pero después que pasó la inundación hay que seguir ayudando, hay que seguir trabajando porque esas son las consecuencias que quedaron y que son la verdad que son que se nota a largo plazo, ¿no? Que uno lo puede recuperar entre 5 o 10 años y es así. Sí, mientras sea agua dulce, digamos, dentro de todo, bueno, bastante bien, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las veces los suelos quedan salinizados. Y esta zona es toda salinizada, claro. Es decir que no tenemos hay que lo poco que se tiene hay que cuidarlo en ese sentido.
Así que bueno, como que también preocupa. Siempre que están, veníamos de una seca terrible, el verano fue terrible, donde prácticamente se sufrió muchísimo la gente del campo el tema de lo que tiene que ver con las pasturas y demás, porque bueno, no prácticamente los campos eran como si fuera un talco, para que puedan entender la dimensión que hubo. Y ahora tenemos esta parte de inundaciones, como que todavía se sigue castigando un sector que lo que no se ve, ¿no? Porque uno vive en la ciudad y mientras tenga todo, alimentos y demás, no pasa nada. Pero cuando empiecen a escasear en ese sentido, ahí empezamos a ver por qué. Y bueno, por todas estas cuestiones que vienen ocurriendo. Porque justamente la gente de la ciudad por ahí muchas veces no entiende que esto es una economía que mucho tiene que ver con el campo, ¿no? En el caso de ustedes, de 9 de Julio, Los Toldos o General Viamonte, muchas ciudades dependen de todo el accionar del campo, obviamente no solamente de nosotros, sino de otros lugares. Y bueno, y peligrando también lo que es la siembra de maíz. No sé en qué momento se va a poder hacer y si se va a poder hacer si el agua no escurre. Lo que nos está haciendo falta sería un poco, o sea, el sol viene bien, pero lo que nos está haciendo falta también es un poco de viento. Claro, también hace falta eso y hemos tenido muy pocos días. Muy pocos días de viento para eso. Así que como que la cuestión es como que se nos viene complicando. Esperemos que en los próximos días se revierta como para que tener un respiro en este sentido. Pero bueno, ya sabemos que el jueves viernes va a estar lloviendo nuevamente y el pronóstico es totalmente distinto. Para colmo, decimos, helada, hoy una helada terrible, ya las plantas empiezan a florecer, hay muchas producciones de las cuales sabemos que se pueden llegar a perjudicar. ¿Te acordás de una vuelta que pasó con el tema de la frutilla? Que hubo una helada terrible, bueno, un verano no se pudo cosechar frutilla porque para esta época estaba helando. Bueno, hoy esa helada que recibimos fue impresionante, los campos quedaron todos blancos y mañana se espera otra helada más. Sí, es verdad eso. Que esas cosas también perjudican, no es que sí, la helada pasó, no, pero ¿qué es lo que dejó también? ¿No? Porque hay pastos que se queman, más todo el agua que hay. Es toda una cadena. Así es. Ale, gracias por tu tiempo. Sabemos que estabas ocupada, pero te hiciste un lugar para atendernos. Te agradecemos mucho este contacto. La idea siempre es convocarlos a ustedes, que bueno, viven a diario la realidad en los distintos partidos. Por eso esta recorrida que está haciendo Radio Viamonte. Gracias, buen fin de semana, saludos a la familia y siempre te digo gracias por tu amabilidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que la pasen lindo en este viernes y bueno, que disfruten el fin de semana. Y un saludo a toda la gente de Radio Viamonte. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Ale.